Hola, muy buenas estudiantes, esperando que se encuentren todos muy bien, que estén teniendo una excelente semana. Vamos a ver un poco de la actividad de filosofía para esta semana, que corresponde del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Eh, bueno, es una actividad muy sencilla, continuamos trabajando con segundo, ¿verdad? Lo que es la definición de la filosofía latinoamericana, ¿sí? Ya en actividades anteriores hemos visto lo que conlleva la filosofía, ¿verdad? Que es el arte de pensar, de reflexionar sobre temas eh, como qué es la realidad, ¿sí? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Sí? Aquellas preguntas, planteamientos que el ser humano tiene como tal y que no encuentra respuesta, las trata de hallar con qué? Mediante la filosofía, ¿verdad? Entonces, todos tenemos la capacidad de filosofar, de pensar, de reflexionar en varias temáticas del universo. Pero también es verdad que, por ejemplo, la gente de Europa tiene unos problemas diferentes a los que tenemos los latinos o a los de América del Sur. Los asiáticos tienen otros problemas diferentes a los de nosotros, a los de América del Sur, a los de América, y eso conlleva a qué? A que estas personas, cuando reflexionen, ¿verdad? Lo hagan de una manera diferente. Por eso es que la filosofía de ellos tiene muchas cosas diferentes a las de las filosofías que aplican acá en América del Sur. A las reflexiones que hacen por acá son diferentes a las de la parte asiática, ¿sí? La parte de África, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí en Latinoamérica también las personas, los líderes, exponentes, reflexionan, ¿verdad?, sobre ciertas problemáticas que hay todavía en el continente, como son eh, las diferencias sociales, ¿verdad? Eh, la injusticia, ¿sí? Eh, la pobreza, ¿verdad? La desigualdad social. Acuérdense, en las anteriores clases habíamos visto una parte donde decía que eh, más de 60 personas son las que tienen todo el poder, tienen más dinero que todas las personas que vivimos en el mundo. Entonces imagínense el problemático que ocasiona eso. Entonces hay muchas personas que reflexionan, piensan cómo puede ir cambiando eso, cómo se puede ir cambiando. Eh, por ejemplo, esta semana estamos justamente el día 3, el día de las personas que cuentan con discapacidades. Entonces, ¿verdad? El pensamiento ha ayudado a que esas personas hoy en día tengan oportunidades. Antes, esas personas eran muchas veces marginadas, o si esas personas tenían alguna discapacidad, ahí quedaban, envejecían, pero no tenían oportunidades. Ahora, gracias a reflexiones, a pensamientos de la igualdad de estas personas, ya se han cambiado las leyes, ¿verdad? Y ahora ustedes ven que ellos pueden tener también una oportunidad, pueden tener oportunidades. Por ejemplo, ahora en las empresas, de toda la nómina que trabaja en una empresa, un porcentaje tienen que tener discapacidad. Entonces, miren, pero todas estas reflexiones, todo esto que se ha logrado es a través de qué? De el pensamiento de personas, de líderes, que en este caso tienden a ver mediante la filosofía problemáticas sociales que hay aquí en Latinoamérica y también en el mundo entero. ¿Sí? Problemáticas sociales hay muchas todavía, ¿verdad? La desigualdad, ¿sí? La falta de condiciones, eh, el desempleo, la pobreza extrema, etcétera. Hay muchas personas que se hacen tienen mucho dinero, pero a costa que de pisotear a las demás personas, ¿sí? Hay también problemas de valores aquí en Latinoamérica. No hay respeto hacia el prójimo, hacia las instituciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo,
aquí en Ecuador hay una tendencia de las personas a que tienden a ser a la tendencia del sabido, ¿verdad? De que tienden a querer aprovecharse de ciertas situaciones y decir, ah, porque soy sabido, soy bacán. Entonces, ¿verdad? Son cosas que son parte también de que las personas tienen que pensar, reflexionar y cambiando ese pensamiento, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo que les hago de esto es que aquí, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes van a la Metrovía, tienen que pagar, ¿qué cosa? El pasaje para poder ingresar, ¿verdad? En, en Europa hay países de que eh, las personas, no hay como tal un torniquete como hay aquí, simplemente la persona paga su pasaje y la persona cuando no tiene simplemente pasa y ya después cuando ya tiene paga su pasaje. Entonces, allá las personas, hay esa cultura, ¿verdad? Del respeto, de la organización. ¿Por qué? Porque allá las personas, pese a que no hay un torniquete que les impida, ellos pagan a conciencia su pasaje. ¿Qué pasaría si acá en Guayaquil hacen eso, verdad? Si hacen eso, las personas, nadie pagaría pasaje, entrarían. Quizás unos cuantos hagan conciencia y lo harían, de conciencia pagarían. Pero la gran mayoría simplemente pasarían y no pagarían los costos, a diferencia de esa gente de allá que es ordenada, respetuosa y toma conciencia y paga un servicio y que no están limitándole que hay un torniquete o que una tarjeta para que pase, no. Entonces, para que vean las diferencias que hay y que estoy más que seguro que ustedes ya han notado las diferencias que vemos entre personas de aquí de Latinoamérica, de Europa, de Asia, etc. Entonces, así como tienen diferencias, también sus problemas son diferentes y en cual las reflexiones filosóficas tienen que ser diferentes de esos países. Pero es verdad que acordemos que la filosofía, ¿de dónde empezó? De Grecia, ¿verdad? Entonces, y después de Grecia se extendió toda esa parte de Europa. Entonces, muchas de las reflexiones filosóficas que tenemos en Latinoamérica son tomadas o inspiradas de las europeas, ¿verdad? Por eso es que ustedes ven que algunas cosas nosotros tenemos esas medidas iguales que en estos continentes, que en el continente europeo, ¿sí? Pero, ¿qué van a estar viendo? Lo hemos visto anteriormente, que esto debe cambiar, que nuestras reflexiones filosóficas no tienen que ser igual, porque nosotros tenemos otros problemas que ellos no tienen y por lo cual nosotros tenemos que encontrar solución, pero ¿cómo? Viendo nosotros los que vivimos acá, ¿cómo solucionarlo? Porque allá en Europa ellos no se preocupan por los problemas que tenemos acá, somos nosotros mismos que tenemos que mediante reflexiones, pensamientos, tratar de dar solución a nuestros propios problemas de América del Sur, de Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, ¿usted qué va a hacer? Vamos a ver la actividad, definición de la filosofía latinoamericana. Dicho esta introducción, vamos a ver. Dice que usted tiene que realizar lectura de la página 102. Aquí ya les he puesto, para los que no tengan el libro, el título, La emancipación. ¿Okay? La emancipación, ¿qué es la emancipación? La emancipación consiste en liberarse de alguna autoridad, algún poder, algún tutor, ¿sí? Eso consiste en emancipación. Yo aquí les he puesto una imagen para que ustedes reflexionen, ¿verdad? Esto es emancipación, liberarse de un yugo, de un poder, ¿sí? Tal como antes, ¿verdad? Había la esclavitud. Después esas personas tuvieron su libertad, se emanciparon, rompieron esas cadenas que los tenían atados. La emancipación. Eso es emancipación. Liberarse de algún poder, una autoridad que lo tiene presionado o limitado a una persona. ¿Sí? Entonces ahí ustedes van a ver que habla de la emancipación como referencia a que nosotros debemos romper esa unión de que tenemos a que nuestras reflexiones filosóficas estén parecidas a las europeas. Tenemos que emanciparnos, liberarnos y empezar a reflexionar por nosotros mismos con nuestras problemáticas sociales, nuestros problemas del mundo. ¿Okay? Entonces, ¿qué le dice? Usted va a tener que leer primero y después sobre esto de aquí va a tener que realizar un mapa conceptual. Entonces, lo importante lo va a sacar y va a hacer un mapa conceptual. Esto en la hoja carpeta
o en los archivos que esté trabajando la parte de filosofía. ¿Okay? Luego le dice que conteste, luego hacer su mapa conceptual, usted va a tener que poner 3 contestos y va a tener que responder estas 3 preguntas. Dice, con tus propias palabras define qué es emancipación. Bueno, yo ya les dije que emancipación era liberarse de un yugo, de una autoridad que te tiene presionado, limitado, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que leer y ver, definir con sus propias palabras qué es emancipación. La pregunta B dice, ¿de qué factores surge el pensamiento latinoamericano? Entonces, ahí ustedes van a tener que leer y ver de qué factores surgen. Obviamente estos factores surgen de la realidad, de las problemáticas y de las inquietudes que tienen las personas de Latinoamérica. De esos factores surgen. ¿Qué es el colonialismo? ¿Okay? Ustedes tienen que responderle y por acá lo tienen. El colonialismo, perdón, es una forma de dominar económicamente, cultural y política. Es decir, los países, las potencias del mundo, hacen colonias a los países más pequeños. ¿Qué quiere decir? Que lo dominan y le imponen su economía, su cultura y su política. Por ejemplo, en la antigüedad, España tenía colonias, nosotros éramos parte de esas colonias españolas. Acuérdense que ellos vinieron aquí, conquistaron estas partes y entonces ellos imponían que su economía, su cultura, sus políticas, ¿sí? Y muchas cosas de esas aún las heredamos, ¿sí? Entonces ahí es un claro ejemplo de colonia. España tenía colonizado acá, Portugal, las colonias de Portugal también, las partes de acá de Brasil tenían sus colonias, imponían qué cosas, su economía, su cultura y sus políticas. Igual Inglaterra, ¿sí? También cruzaron a la parte de Estados Unidos y tenían sus colonias ahí, asesinaron, mataron a todas las personas originarias de esas tierras para crear colonias, ¿sí? Ese es el colonialismo, es cuando los poderes, los países con poderes del primer mundo, las potencias mundiales, llegan a países más pequeños y le imponen su economía, su cultura y su política. Hoy en día, ¿existe el colonialismo? Sí, todavía. Por ejemplo, vemos en China, ya no directamente como antes que llegaban y tomaban el país, no, pero aún hay colonialismo, aún los países, ¿sí? Como China, Estados Unidos, etcétera, ya no mediante la fuerza, pero mediante ¿qué? Mediante decretos, mediante leyes, mediante gobiernos, porque ellos ponen y quitan gobiernos, gobernantes, presidentes, mediante esos presidentes que trabajan para ellos, ¿qué pasa? Mantienen dominados a esos pueblos, económica, cultural y políticamente, ¿sí? Entonces, si le preguntan qué es colonialismo, es cuando los países potencias ejercen, dominan a otros países más pequeños y les determinan su economía, su cultura y la política. Hoy en día todavía existen, hay países como Estados Unidos, China, que ya no por la fuerza, pero mediante líderes políticos, presidentes, que ellos ponen en esos países pequeños, que incluso pueden ser considerados también Estados Unidos, en América del Sur, tienden también a, como quien dice, a meter esa influencia de poner líderes, apoyar líderes, ¿para qué? Para mantener una especie de poder camuflado de colonia, ¿verdad? Mantener económicamente, cultural y políticamente a esos países en su mano, en su poder, ¿sí? No como antes, que era la fuerza, las conquistas, a balas, a guerras, pero ahora mediante eso, poniendo líderes, ¿sí? Entonces hay una explicación y después dice una pregunta, después de que usted lea y haga todas estas actividades, una pregunta de reflexión. ¿Cómo crees que podría la filosofía contribuir a la descolonización de Latinoamérica? Entonces, ¿cómo cree usted, después de leer esto, que la filosofía, es decir, las reflexiones, ayudaría a que ya Latinoamérica empiece a salir del yugo de Estados Unidos, de otras potencias? ¿Sí? ¿Cómo crees que la filosofía ayudaría? ¿Sí? Después de leer va a tener que contestar esa pregunta a la 4 y ahí terminaría nuestra actividad de filosofía, lo que
definiendo la filosofía latinoamericana. Ahí está la página del libro para que puedan trabajar. En esta pregunta 4, ¿cómo yo creo que contribuiría, pues bueno, que las personas, mediante la filosofía, irían recuperando, ¿verdad? Esa autonomía, esa cultura propia, reflexionando, valorando sus propias culturas y ya así, ya no serían tan moldeables o manejables para esas potencias. ¿Por qué? Porque ya se sentirían identificados y sabrían identificar cuando un país potencia quiere inmiscuirse en sus problemas. Como esas personas, mediante las reflexiones filosóficas, pensamientos, tienen definido sus culturas, sus problemáticas, y ellos mismos están determinados a salir de sus problemas, van a saber determinar cuándo un país quiere intervenir y van a poner resistencia, ¿verdad? Esa es mi reflexión. Ustedes piensen, analicen cómo la filosofía ayudaría a descolonizar Latinoamérica. Aquí están las actividades que tienen que hacer: leer, elaborar luego un mapa conceptual de la página 102, contestar la pregunta ABC y la pregunta 4. ¿Okay? Entonces les dejo, dicha esta explicación, ampliación del tema, de las actividades que tienen que realizar. ¿Sí? Entonces les dejo para que puedan trabajar. De mi parte, un gusto y estaremos en comunicación. ¿Okay? Cualquier pregunta por los grupos o mediante su tutor, que me la pueden hacer llegar. ¿Ok? Entonces, que tengan un excelente resto de semana, cuídense, sigan cuidándose de la pandemia, trabajen a conciencia de sus actividades, cumplan con sus actividades y nos estaremos viendo. ¿Ok? Cuídense y pasen bien. Nos vemos.